Por donde ellos estaban había rutas de comercio, entonces los mercaderes empezaron a tener grandes ganancias. Los artículos de lujo se hicieron fáciles y accesibles para el pueblo. Empezaron a construir casas nuevas de piedra. Los muebles empezaron a tener incrustaciones de marfil. Empezaron a haber comidas que no había regularmente y vinos finos. Pero dentro de todo esto, se olvidaron de Dios. Y entonces, en ese pueblo, la voz de ese campesino, cuyo nombre era Amós, se hizo presente. Si ustedes tienen sus Biblias, pueden ir al capítulo 1 de Amós. Dios es recto, pero a veces nosotros nos desviamos de la rectitud de Dios. No queremos andar con Dios. Una de las cosas que nos desvía, hermanos, es el pecado. Fíjense bien, versículo 3 del capítulo 1 de Amós. 3 pecados cometió Damasco. Luego dice el Señor, un cuarto no te lo voy a aguantar. El resultado de esto es que te quemaré y te consumiré. Versículo 6, le dice a Gaza, 3 pecados cometió Gaza. Un cuarto no te lo voy a tolerar. El resultado de todo esto es que te quemaré y te consumiré. Versículo 9, le dice a Tiro, 3 pecados has cometido, Tiro. Un cuarto pecado no te lo voy a tolerar. Te quemaré y te consumiré. Versículo 11, 3 pecados has cometido, Edom. Un cuarto pecado no te lo voy a tolerar. Te quemaré y te consumiré. Versículo 3, hermanos. 3 pecados ha cometido Amón. Un cuarto no se lo va a tolerar. Lo quemará y lo consumirá. Capítulo 2, versículo 1. 3 pecados había cometido Moab. El resultado, ¿qué? Los quemará y los consumirá. Así es bien suave. Pero cuando hablas de los demás está bien. Pero cuando llega a ti, entonces la cosa pues como que ya no es tan suave. Versículo 4, versículo 6. Le dice a Judá y le dice a Israel, 3 pecados has cometido. Un cuarto pecado no voy a tolerar. El resultado, bueno, ustedes ya lo conocen. Dios dice, en esta mañana nos dice, hermanos, si sigues pecando, no toleraré tus pecados. El resultado, te quemarás, te consumirás en el fuego eterno, por los siglos de los siglos, alejado de mí, de Dios y sin esperanza. El consejo lo da Jesús cuando llegó una mujer que había pecado y los demás querían apedrearla. No sé si recuerdan ese pasaje. Jesús le dice a la mujer, vete, no peques más. Hermanos, no hay que pecar, o por lo menos intente no pecar, porque eso nos separa de la rectitud de Dios. Había otro hombre muy diferente al primero. El primero era campesino. ¿Y saben cómo le llamaba a las mujeres aristócratas? Les llamaba vacas. Así les decía, pues era campesino, pues tenía que llamarles vacas, ¿verdad? Pero este hombre era diferente. Este hombre estaba educado en la realeza, manejaba un lenguaje muy fino, muy refinado, varias maneras de expresión, fue consejero de reyes, estaba muy cerca del poder. Sin embargo, también el pueblo se alejó de Dios. El nombre de este personaje era Isaías. En el capítulo 1 de Isaías, si ustedes quieren ir ahí, en el versículo 4, Isaías es más tremendo que el profeta anterior. Fíjense cómo le dice a la gente, dice, oh gente pecadora, y luego le va subiendo de tono, luego dice, pueblo cargado de maldad, y luego le va subiendo de tono, le dice, generación de malignos, y luego le sube de tono y le dice, hijos depravados. ¿Qué habían hecho estos? Habían dejado a Jehová, se habían alejado de Dios y habían provocado, ¿qué, hermanos? La ira en el nombre de Dios.
quizás lo más cruel para Dios alejarse de él. Es desgarrador. Yo me pongo en los zapatos de Dios. Déjenme contarles que un buen día, yo y mi hijo íbamos al consultorio y ese día no nos fuimos en carro, nos fuimos en camión. Vamos al camión y se nos hizo fácil irnos en el tren ligero. Entonces ya llegamos al tren ligero, nos bajamos en la estación de Circunvalación, me parece que era División del Norte, y había que bajarnos a la de Urdaneta. Mi hijo nunca se había subido al tren ligero. Entonces, pues llegamos ahí, pagamos las fichas y en eso iba llegando el tren. Y entonces yo corrí, me subí al tren, pero mi hijo nunca se había subido al tren. Entonces vamos tranquilo al tren, ¿sí? Y de repente el tren empieza a pitar, ¡pip! Bueno, para los que ya se han subido al tren ligero, eso quiere decir que las puertas se van a cerrar, ¿verdad? Y el que se quedó y el que no se fue, ¿verdad? Y todavía mi hijo deja que pase la señora. Lo inevitable pasó, hermanos. Las puertas se cerraron. Yo jalaba las puertas con desesperación para poder abrir a mi hijo. Y mi hijo me miraba por el otro lado, ¿verdad? Pues ya nomás alcancé a decirle, adiós, te espero en la siguiente estación. Se siente feo quedarse por un lado y el otro por el otro. ¿Qué sentirá Dios? Nosotros nos alejamos de Dios cuando hacemos mal uso de la palabra. Ahí mismo en Isaías, en el capítulo 6, no voy a andar mucho en esto porque el hermano José dio una tremenda y bella predicación sobre esto. Dice ahí que en el año en que murió el rey Usías, Isaías vio a Dios y lo vio sentado en un trono. Dice que sus vestidos eran preciosos y extendían todo. Pero arriba del trono había unos seres celestiales cuyo propósito era alabar, unos serafines. Y dice que esos serafines con 2 alas cubrían su rostro, con 2 alas cubrían sus pies y con 2 volaban. Y ellos decían, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y dice que los quiciales, o sea, las puertas donde se agarran ahí, se estremecieron, ¿verdad? Y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto. Y esto es lo interesante, porque siendo hombre de labios inmundos y habitando en medio de pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Los versículos que siguen adelante son muy interesantes porque llega ahí, le ponen un carbón a Isaías, entonces ya es limpio para poder hablar de la palabra de Dios. Cuando nosotros hacemos mal uso de la palabra, del interior de nosotros sale lo que nosotros hablamos, entonces nos alejamos indudablemente de la rectitud de Dios. El salmista dice en el Salmo 119, en el versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Las palabras que emanan también son sentimientos. Jesús dice en Juan 6:37, aquel que viene a mí, yo no lo echo fuera. Pero también son reflejo de las intenciones. En Isaías 14, del 12 al 17, habla de Satanás que dice que subirá y pondrá su trono a la altura de Dios y contenderá contra Dios. Son palabras que salen de los sentimientos. El consejo está en el Salmo 119, en el versículo 9, hermanos. Ahí dice el salmista, ¿con quién limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos, dice el salmista. En mi corazón he guardado tus dichos. Juan 17:17 dice, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Pero a veces podemos caer en desesperación. Cuando nosotros vemos la rectitud en la que anda Dios, y a veces nosotros andamos más o menos en rectitud, y vemos que los demás andan medio chuecos y les va bien, a veces caemos en desesperación. Hubo un profeta de nombre Habacuc que cayó en esto. Habacuc 1, del 12, versículos 12 y 13,
Dice, ¿no eres tú el príncipe, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio los pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio de ojos eres para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruyen al impío, al más justo? ¿Qué? Hace algunos años, cuando yo estaba pastoreando en la iglesia Betel, no la misma Betel del hermano, es una iglesia más chiquita, pero yo estaba ahí, y los que conocen la iglesia saben que fuera de la iglesia hay como una especie como de banquitas de, o es una